El video del avance del proyecto en equipo de esta semana hicimos una entrevista a otra empresa, ya que la primera empresa de la vez pasada tuvimos unas dificultades para hacer la cita. Aún así, durante este video vamos a hablar sobre los desentendidos en nuestras prácticas profesionales y sociales del día a día. Y vamos a hablar sobre los 8 puntos que tocan los desentendidos según el artículo de esta semana. El primero es la justificación moral, que habla de que se vale hacer la acción mala siempre y cuando haga un bien mayor. El segundo punto es el etiquetado eufemístico de las acciones, que hipersimplifica: no vale la pena actuar porque no es tan difícil como creía. El tercero es la comparación palativa, que habla sobre que hay otros males peores que el que estamos haciendo. El cuarto es la disolución de la responsabilidad y yo por qué. El quinto es el desplazamiento de la responsabilidad, que es lo que decimos que alguien más lo tiene que resolver, porque nosotros. El sexto es la distorsión de las consecuencias. Si hago esto al final no pasa nada tan malo, tratamos de disfrazar el problema. El séptimo es deshumanizar a las víctimas. Y el octavo, y el mal más común en México, lamentablemente, es la atribución o la culpa de las circunstancias. Es culpar al entorno de que yo también obré mal. Pero él es Octavio Lire. Nos va a platicar un poquito. Él tiene una empresa de seguridad industrial y él también es el primer comandante del Pentatlón. Nos va a explicar un poquito de cada uno para darle un contexto en la entrevista a las respuestas que nos dan. Bueno, ¿Qué pasa? primero si nos quiere hablar un poquito del Penta para que cuando haga referencia sepa qué es él, a qué refiere. El Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, que estamos ya con los festejos del 80 aniversario. Es una escuela de carácter y formación ciudadana, donde nuestras principales bases es enseñar los valores. Es el nacionalismo. Un nacionalismo donde te dice que si hay un terremoto y todos los que ayudan son héroes sin capa, ¿sí? Y el pentatlón no, el pentatlón te dice todos los del pentatlón tendrán que ayudar en este caso en la ayuda del terremoto, ¿sí? Pero no como héroes, ¿sí? Sino como un elemental deber. Y eso es lo que nos han enseñado desde chicos, bueno, los que entramos desde chicos, ¿verdad? Que son cosas muy elementales, o sea, ayudar. No necesitas ser héroe para ir para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? A los del ejército les decimos que son héroes, bueno, pues a eso se dedican. A los bomberos te salvan la vida, pues a eso se dedican, ¿sí? O sea, para eso les enseñan, ¿verdad? Es como un padre, ¿verdad? De una iglesia que te enseña pues lo que le enseñan a él, que dé la clase. Un maestro, podemos decir, bueno, el maestro es un héroe, ¿verdad? Porque me enseñó muchas cosas, pero es a lo que se dedica. Entonces, en el pentatlón enseñamos valores de ese tipo para poder decir, no son cosas heroicas, sino un elemental deber. Solo para poner un poquito de contexto, es una asociación civil y él siempre estuvo laborando ahí. ¿Cuántos años tiene ya en Pentatlón? Yo en el pentatlón, Sí. 45 años. 45 años. Entonces ya tenemos tiempo en esa asociación civil. Y también nos va a hablar un poquito de su empresa. ¿De cuántos años? 18 años. 18 años. Es una empresa de seguridad, le dio de vigilantes, le dio servicios a algunas maquiladoras y entre otras empresas. Entonces ya vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el resentimiento moral en su institución u organización? En nuestra empresa hemos licitado en diferentes partes donde hay cierta corrupción, de donde te dicen que te dan el trabajo, sí, solo sí tienes que hacer una aportación económica por abajo del agua.
Entonces aquí en esta empresa no hemos aceptado ese tipo ¿cómo se llama?, de acuerdos, ¿sí? Muchas veces va en contra de tu empresa en el ambiente que no consigues el trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que se prestan para eso y te empiezan a clasificar, ¿verdad? Entonces por ese lado, o sea, nuestra empresa no se ha dedicado pues a dar mordidas, a dar lana por abajo del agua. Lo hemos querido hacer de la manera más honesta, ¿sí?, que se puede hacer. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿en su institución u organización son conscientes de dichos resortes? Sí, que si tiene conciencia o de qué manera los Sí, saber. sí, nosotros a pesar de que sabemos que se cierran muchas puertas, no podemos tolerar el que nos sobornen, porque pues, va a llegar un momento que esa lana que nos soborna, pues es de la misma gente, ¿eh? En este caso, si son empresas públicas, pues es la misma lana, el mismo dinero del pueblo, ¿sí? Con tus impuestos pagas, entonces te lo pagan a ti para devolvérselos a ellos, se hacen ricos uno. Dijeras tú, voy a hacer una aportación de mi empresa porque me estás dando un gran trabajo y lo vamos a transformar en un asilo de ancianos o en un ¿cómo se llama?, para los chavos pobres o algo, una escuela, pues todavía, pero no, eso son lana que se va a los bolsillos de ciertas personas, ¿no? Muy bien. ¿Qué efectos trae para su institución o organización que el lado de los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Hemos querido en esta empresa tener los mejores empleados, ¿sí?, que no cometan ese tipo de errores, porque puede llegar un momento en que te van a quemar, ¿sí?, o sea, que van a hablar mal de ti, y hablarte mal de ti es perder clientela. Hemos tenido clientes como American Industries, que es una de las empresas más fuertes aquí en Chihuahua y yo creo en parte de la República, que tiene aproximadamente 120 naves, y le hemos dado un servicio, hemos cumplido con todos los requisitos que nos piden, ¿verdad?, porque nos piden requisitos de confiabilidad, nos piden requisitos que pagues los impuestos, que hagas una serie de cosas para poderte dar el trabajo. Y ya tenemos 18 años trabajando con American Industries, una de las más fuertes empresas aquí en Chihuahua. ¿Por qué? Porque la gente es honesta, ¿no? Muy bien. ¿Nos puede incluir ahí mismo el ejemplo de Infonavit? De, a lo mejor ahora el lado negativo de... Sí, pasa con Infonavit, le damos servicio durante 10 años aproximadamente, y de repente nos quitan, ¿sí?, sin ser malos, porque muchas veces te pueden quitar porque es malo, ¿verdad? Y nos dicen que viene una empresa a nivel nacional a darle servicio a todo lo que es Infonavit de toda la República, ¿sí? Pero como no están instalados en ningún estado, a lo mejor no se están instalados en el Distrito Federal, aquí en lo referente a Chihuahua tienen un problema. ¿Por qué? Porque no tienen infraestructura, porque no tienen supervisión, porque no tienen a lo mejor empleados de dónde hacer uso, ¿verdad? Se enferma uno y tienes que cambiar a otro, y dónde lo agarras. Es que se queda hasta la empresa sin ese guardia en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes una infraestructura de guardias o un grupo de guardias que te puedan hacer los cubres descansos. Muy bien, muchas gracias. Y ya por último, ¿por medio de qué vías considera que es posible abatir el desentendimiento moral? Creo que tenemos que empezar con la educación. Si educamos a nuestros hijos a ser nacionalistas, hablo nacionalistas porque la educación empieza en la casa. Si tú educas a tus hijos en tu casa, que sean buenos con tu vecino, del lado de la izquierda, de la derecha, del frente, ¿sí?,
que sean buenos con tu parque, con tu iglesia, con tu escuela, ¿sí? Yo creo que pueden ser unos grandes profesionistas, unos grandes personas que no necesitan de delinquir, que no necesitan de sobornar, que no necesitan de andar de corruptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una buena enseñanza. En la escuela pues te enseñan las matemáticas y te enseñan otra cosa, pero la educación la aprendes en tu casa. Si eres nacionalista, quieres a tu casa, quieres a tu barrio, quieres a tu municipio, a tu estado, quieres a tu nación. Y a donde quiera que vayas, pues vas a poner en alto los conocimientos que tuviste en tu casa, ¿no? El pentatlón, es uno de las escuelas que ya por 80 años, el año que entra cumplimos 80 años, se ha dedicado a una escuela de valores, a enseñarle a todos los chavos que entran al pentatlón valores como ese tipo, el comportamiento, la caballerosidad, o sea, hay muchos valores que te ayudan para tu vida futura. El pentatlón crea muchos líderes y que ya cuando llegan a ser profesionistas ya no batallan. Entonces, yo creo en la educación, tanto en la casa como en las empresas, como en las instituciones, como el pentatlón, que pueden colaborar, ¿sí?, a que la corrupción se acabe. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Sería todo. Después de que nuestros compañeros vieran el video y la entrevista que se hizo con el señor Alire, llegamos a la conclusión de manera grupal que nos preocupan en específico 3 de los resortes de despreocupación que puede haber en las empresas. El primero, la justificación moral. Nos parece muy grave, ya que nos preocupa la escala a la que puede llegar, pues si una empresa empieza a hacer este tipo de acciones, se cae en un círculo vicioso que va afectando a más empresas, aunque las otras empresas también quieran realizar las cosas de una manera justa y adecuada. El segundo es el etiquetado eufemístico. En este caso pusimos el ejemplo de la tan famosa mordida para obtener licitaciones, ya que no ven el panorama completo y se pueden justificar en que las acciones son mínimas o las consecuencias son mínimas. Y aunque sea algo que afecte a lo público, a las demás personas, sigue siendo algo ilegal y aunque tenemos la opción de denunciarlo, no lo hacemos. El último es la disolución de la responsabilidad. Se habla cómo varios empresarios se dan cuenta de la situación y nadie denuncia, como en el ejemplo anterior. Esto es muy importante ya que al disolver la responsabilidad afectamos como una cadena en todos los otros puntos anteriormente mencionados. Tomando la palabra del señor Alire, las mismas instituciones van catalogando a las empresas que se presentan a la corrupción y van perdiendo así gran parte del mercado. Esto nos afecta como ciudadanía, ya que al inflar los presupuestos caemos en un ciclo vicioso. Esa parte que se adjudica a los funcionarios es presupuesto que pudo haberse aprovechado para otros espacios, o simplemente el hecho de caer en estas situaciones nos crea una costumbre o nos crea que caemos en ese tipo de tradición que tenemos como comúnmente en México, donde si una empresa lo hace, la otra, aunque no lo quiera hacer, como está tan arraigado en la manera en que el gobierno funciona o lo político funciona o el sistema funciona, nos arrastra porque somos personas y queremos progresar. Y a veces es la única opción que tenemos, ya que si no lo hacemos así, se nos cierran las puertas, como el ejemplo que vimos en la clase. Y bueno, esto sería la conclusión de nuestro video y muchas gracias.